Segundos quedan para las 11 de la mañana y un poquito más tarde de lo habitual, pero ella me perdona porque siempre lo hace. Emilia Ville, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, camino a la santidad ya con tanto perdón que voy dando, pero bueno, no importa, siempre. Eso te pasa por ser amiga de el vamos, Papa Bergoglio, mi Francisco. Es que no me lo van a perdonar nunca. Ah, amiga, hagas lo que hagas te recordarán por una anécdota, eso lo decía Oscar Wilde, me parece, ¿no? Pues sí, parece que sí. Pues ya sabes. Me tendré que buscar otra entonces ahora. Otra, a Maradona. Sí, bueno, no, ya está bien, me quedo con esa. Me quedo con Amiga la que de tengo. Maradona. Me quedo con la que tengo, que me parece que me habla mejor de mí. Bueno, pues ¿con qué vamos hoy? Pues vamos a empezar primero hablando de un libro que quiero agradecer ante todo a la editorial por haber querido confiar en nosotros y enviármelo para que lo leyera, para que lo reseñara y para que ahora, a pesar de que la semana pasada tuvimos este pequeño inconveniente y no pudimos hacer la entrevista. Es verdad, no lo he dicho, que Sí, la sí. semana pasada es un hecho inédito, histórico también. Bueno, porque Emilia no vino y Emilia es problemas muy técnicos. cumplida. Emilia es muy cumplida y siempre está. Yo donde estoy, aunque sea por teléfono, pero esta vez ni por teléfono podía salir, así que... Tenías un pequeño percance de salud. Un percance. Felizmente resuelto. Y sí, gracias a Dios, todo tranquilo, todo en orden. Pero bueno, ahora sí, esta semana sí vamos a poder hablar con el autor de este libro de editorial Dauro, al cual vuelvo a agradecer muchísimo, sobre todo también a su community manager, Alejandro, que es el que está ahí pendiente también de nosotros, de que nos enteremos de todas las novedades de esta editorial joven que está creciendo muy bien, muy rápidamente y con libros como este, como Mañana vendrá Elisa, de Pedro Soler Valero, con el que tenemos el placer esta mañana de poder comentar un poquito su libro. Buenos días, Pedro. Buenos días. Buenos días, don Pedro, y gracias por atendernos. Buenos días, de nada a ustedes. Bueno, primero enhorabuena por el libro, la verdad es que en mi lista de pendientes que tenía ahí en la mesa de noche tenía unos cuantos y Elisa estaba un poco más abajo, pero se me ocurrió hojearlo y seguí con ella y seguí leyéndolo y la verdad es que me sorprendió mucho y me provocó muchas sensaciones. Eso era lo que más quería quizás hablar con usted en esta mañana, cómo este libro logra enganchar al autor, a veces quizás también desde un poco, no sé si desprecio, pero sí amor y odio que se puede llegar a tener por este personaje de Elisa, sobre todo, ¿no? ¿Cómo nace sobre todo el personaje de Elisa? Bueno, el personaje de Elisa, como dice la dedicatoria del libro, pues es muy común, o como decía Borges, nada existe que no esté ya en la literatura. El personaje de Elisa, pues es un personaje de un dinamismo extraordinario, de un dinamismo que le lleva incluso para mantenerlo al fraude y a la mentira, de una forma más bien patológica. Y claro, que sufrió eso, pues lógicamente lo padeció seriamente. Pero Elisa era así, y hay bastantes Elisas. En este caso es femenino, pero los hay también masculinos, indudablemente. Yo me decidí por esta historia porque es una historia que conocí directamente de un amigo y la escribí con el resultado que ha salido en el libro. A mí, a pesar de que el libro está escrito en tercera persona y narra esta historia de amor, digamos, entre comillas, entre Miguel y Elisa, a mí me da la sensación, cuando voy leyendo la historia, de que en realidad es Elisa la que lleva el hilo conductor, más que nada porque un poco los relatos de los hechos se van dando como su mente, ¿no? Un poco desordenado, vamos enterándonos de cosas que quizás no pensábamos que en esa parte del párrafo nos íbamos a enterar, perlitas que nos van soltando distintos personajes de otros ámbitos que nunca pensamos que nos iban a dar esos datos de la relación, de Elisa, ¿no? Entonces a mí me dio esa sensación de que a pesar de que se narra desde lejos, pues es ella un poco la que lleva toda la historia y la que nos va contando toda esta historia. Bueno, ella es el alma de la novela y el meollo de la novela. Toda la novela, toda la trama gira alrededor de ella y de su dinamismo y de su frescura y de sus engaños. Es una patología sin freno que la dominaba y claro, forzosamente
un personaje así se hace el centro del tema y de la novela. Además tenía que ser así. A veces, muchas veces, o la mayoría de las veces, cuando uno se pone a escribir o a pintar un cuadro o algo, tiene una idea preconcebida, pero cuando uno va escribiendo, nota en un determinado momento que el personaje ya es autónomo y lleva por otros caminos que no habíamos pensado. Y eso pasó con Elisa bastante. Miguel es un personaje muy importante en la novela y tiene una personalidad muy especial que cuando nos vamos enterando de cómo fue su pasado, por sobre todas las cosas, nos parece mentira que reaccione así en la época actual con Elisa, ¿no? Sobre todo a mí, en muchos momentos que justifica muchísimo a Elisa. Me parece mentira que un hombre con su experiencia, con lo que fue viviendo, le vayan pasando estas cosas, ¿no? Entonces, el personaje de Miguel quizás es muy rico en matices, a pesar de que se lo ve muy parco muchas veces, y sin embargo tiene mucho de fondo. ¿Tiene también algo de autobiográfico? Pues tiene también algo de autobiográfico. Todo escritor no puede eludir algo de autobiográfico en todos sus libros, porque además los que escribimos nos servimos de experiencias personales al margen del motivo o la causa que buscamos para pergeñar un libro. El personaje de Miguel es un personaje que ya digamos está por encima de la vida y no se altera por nada, aunque las cosas le duelan como a cualquier otro. Entiende perfectamente cierto comportamiento de Lisa. Lo que no admite es que lo engañe innecesariamente, que eso es lo que más le duele a Miguel como personaje. Y el fondo, digamos, de la novela a nivel costumbrista, por decirlo de alguna manera, es muy actual. La verdad es que leer los personajes secundarios y el trasfondo donde se va llevando toda esta historia es muy actual y hace que la novela sea mucho más cercana. Esa era la sensación que deja, ¿no? Porque sobre todo los escenarios donde se va desarrollando y la gente que va formando parte de esta especie de locura que envuelve a Miguel y Elisa son todos muy cercanos y hacen que el libro se sienta cercano. Esa era la idea principal del libro, ¿era esa o se fue dando y se fue desarrollando a medida que escribe? Yo creo que eso se fue desarrollando a medida que escribe, por lo que he dicho antes. Uno tiene una idea preconcebida, incluso se hace una estructura, pero sin darse cuenta, cuando el personaje ya está formado, pues uno ve que a veces el mismo personaje indica el camino por el que ha de seguir y claro, la estructura o lo que uno tenía preconcebido, pues salta por los aires. Y entonces ya incluso el escritor se deja conducir por el personaje. Y en esto, pues todos los personajes, yo he procurado que sean cercanos, que sean creíbles y sobre todo que sean muy normales. Porque al fin y al cabo la historia de Elisa, pues por disparatada que no hay Miguel, pero nos parezca, pues es bastante normal. Sí, la sensación que deja es eso, ¿no? Que podemos encontrarnos con una Elisa en cualquier esquina o que a nosotros mismos nos podemos terminar volviéndonos también un poco como ella, ¿no? Claro. Al final terminamos amando, odiando a este personaje y hasta justificándola muchas veces porque vemos cosas de ella en nosotros mismos, ¿no? Entonces, claro. Digamos que en ese sentido, por eso digo que la normalidad de la novela hace que se pueda identificar uno muchísimo más. O sea, todos los toques de realismo que tiene nos llevan a ser un poco Elisa y un poco Miguel también. Sí, cualquier hombre, la única diferencia, digamos que tampoco es común, aunque se da con frecuencia, es pues una relación con la diferencia de edad en esto y además una relación con 30 años de diferencia entre él y ella pues ella lleva una dinámica de vida que para él ya ni tiene sentido ni puede llevarla, incluso en el aspecto sexual. Sí, la verdad que Miguel se plantea muchas cosas durante la novela, pero si tuviera que resumir
Mañana vendrá Elisa para que los lectores se queden con el gusanillo y con las ganas de ir a buscarla y leerla. En poquitas palabras, ¿qué nos vamos a encontrar en Mañana vendrá Elisa? Bueno, nos vamos a encontrar pues un personaje que es Miguel en la que la vida le ha aposentado y le ha hecho disculpar y entender la mayoría de las circunstancias, aunque le sean adversas, y con una Elisa pues con un dinamismo y una fantasía para urdir historias y excusas y una patología que desenfrenada para el sexo y para la vida. Entonces, pues la descripción de todo eso, yo supongo, quiero creer que tiene un atractivo especial en la novela, que es lo que me ha dicho alguna de la gente que la ha leído. Pues Pedro, yo le agradezco muchísimo este ratito hablando de Elisa. Yo la recomiendo porque la verdad es que me ha enganchado mucho y me ha gustado y he disfrutado leyéndola. Me ha puesto nerviosa, me ha enfadado, me ha pasado de todo leyéndola porque en parte creo que he empatizado con el libro desde el principio. Y ante todo, muchísimo éxito con la novela, que la gente siga leyendo Elisa y que pueda tener una buena repercusión entre todos los lectores para que esto lo incentive un poco a seguir y que podamos pronto tener algo más de Pedro Soler también en las editoriales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Pedro. Un saludo, buenos días. Vale, buenos días.